Bueno, muy buenos días. Estamos hoy a 17 de junio, son las 7 de la mañana y vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión. Adrianis, buenos días. ¿Me escuchas? Buenos días, sí, profe. ¿Cómo está? Muy bien. Bueno, vamos a dar inicio. Entonces, ¿me cuentas si estás viendo mi presentación? Adrianis. Sí, señora, sí la veo. Ah, bueno, perfecto. Listo, entonces les presento un cordial saludo. Ya había saludado. E igual, em, estas sesiones quedan grabadas para que los que no puedan ingresar en este horario puedan revisarlas. Pero vamos a mirar si la grabación ahí está. Perfecto. Entonces, continuamos. Hoy es la segunda sesión. Vamos a ver los fundamentos de la fotografía. Eh, los temas que vamos a ver hoy es profundidad de campo, la exposición, cuando se hace una correcta exposición, una subexposición o una sobreexposición. Vamos a hablar de la velocidad de obturación, la apertura del diafragma, la sensibilidad del ISO, el exposímetro. Vamos a hablar también del sensor compuesto con cómo se compone con su tecnología y su funcionamiento. Vamos a ver los objetivos, mm, el ojo de pez, el gran angular, los fijos, los teleobjetivos, los macros, el enfoque que tiene este objetivo y los modos de enfoque, el manual, el automático, el láser o el on-shore. Y también vamos a ver la composición, que es muy importante a la hora de tomar unas fotografías, guiarnos por unas reglas de composición como la regla del tercio, la mirada, la ley de las líneas, el tipo de curvas y el tipo de planos. Entonces, sin mayor pues, preámbulo, damos inicio a lo que es la profundidad de campo, ¿sí? Entonces, digamos que esa profundidad de campo es esa cantidad de imagen que aparece enfocada y nítida, ¿sí? Y que determina qué tanto de su fotografía usted quiere sacar, ¿sí? Desde el primer plano hasta el fondo se ve con claridad. Según la intención creativa que usted tenga, pues puede controlarla de diferentes formas, ¿sí? O sea, entonces, una es cuando nosotros hablamos con poca profundidad de campo. Entonces, como el efecto retrato, ¿cierto? Que a veces hacemos en nuestros celulares. Entonces, solo el sujeto está enfocado, mientras que el fondo, digamos que queda artísticamente borroso, ¿cierto? Se usa pues para aislar el sujeto y eliminar distracciones que puedan haber en la fotografía. Cuando hablamos de mucha profundidad de campo, estamos hablando, por ejemplo, de un efecto paisaje. Digamos que casi toda la escena las montañas, el fondo, todo se ve nítido y se ve enfocado. Digamos que para manipular la cámara debemos utilizar un diafragma representado en la letra F. Siempre que vayamos a hablar de diafragma, estamos hablando de F. Entonces, los números F, cuando hablamos de los números F bajos, nos referimos, por ejemplo, al 1.8, 2.8. Entonces, el diafragma está abierto y deja entrar más luz, ¿cierto? Y genera poca profundidad de campo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el fondo nos va a quedar desenfocado, ¿m? Como aislado. Ustedes lo pueden ver acá en esta fotografía. Y cuando hablamos de número F alto, estamos hablando de un F11, un F16, un F22. Entonces, el diafragma está muy cerrado, entonces deja entrar menos luz, ¿sí? Y genera mucha profundidad de campo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que todo el campo se ve enfocado, ¿cierto? Entonces, es como el truco de la ventana. Entonces, el diafragma es como una ventana dentro de la cámara que se abre y se cierra pues para dejar pasar la luz. Entonces, en fotografía se mide con la letra F, ¿sí? Y el número. Entonces, si la ventana está abierta de par en par, estamos hablando de números F pequeños, ¿sí? Como lo decíamos, el F1, 1.8 o el F2.8, ¿sí? Al estar tan abierta la cámara, solo se concentra en un punto exacto y el fondo se vuelve borroso, ¿cierto?
¿cierto? Cuando la ventana está casi cerrada, como una rendija, pues estamos hablando de F grandes, como el F11, F16, F22, que obliga a la luz, ¿sí?, a pasar por un agujero tan pequeño que todo lo que esté cerca se vuelve nítido al mismo tiempo, ¿cierto? Digamos que los dos efectos los podemos lograr, ¿cierto? El efecto retrato, de que es poca profundidad, entonces piense en la foto de una persona donde ella se ve perfecta, pero los árboles de atrás aparecen con una mancha borrosa de colores. Eso sirve pues para que nadie se distraiga pues mirando la fotografía. Y el efecto paisaje, que es mucha profundidad, ¿cierto? Entonces pensemos en la foto de una montaña, ¿sí? Entonces donde queremos que se vea clara la flor y todo lo que tienes a su alrededor, el lago, la montaña, ¿cierto? Todo sale nítido. Entonces, para recordar, número F bajo, entonces fondo borroso. Estamos hablando de 1.8, 2.8. Número F alto, todo nítido. Ideal para paisajes, para ciudades, estamos hablando de F11 o F16. Para lograr ese fondo borroso, o sea, poca profundidad, pues debemos abrir la aplicación de la cámara, seleccionar, estamos hablando de un celular, ¿no? Seleccionar el modo retrato, ¿cierto? Entonces, colocarnos a una distancia de 1 o 2 metros de la persona que vamos a fotografiar, ¿cierto? Y tocamos justo en la pantalla sobre el rostro o el objeto que nosotros queremos enfocar. Entonces, ahí vamos haciendo el ejercicio de un fondo borroso con poca profundidad, ¿cierto? En la mayoría de teléfonos, en los Android, en Samsung, Xiaomi, Motorola, Huawei, ¿sí? Entonces tenemos que abrir la cámara, deslizar las opciones de abajo hacia arriba, ¿sí? Y buscar el modo retrato. En algunos aparece una selección como más. Entonces ponemos el sujeto o el objeto que nosotros queremos fotografiar a 1.5 metros de distancia y tocamos la pantalla sobre lo que nosotros queremos enfocar. Entonces, digamos que de esta manera buscamos también el círculo pequeño en letras que dice F o desenfocar en la pantalla y subimos al nivel al máximo. Entonces, para borrar como el fondo completo. Entonces, de esta manera nosotros podemos hablar de la profundidad de campo. La exposición, ¿sí? Entonces, la exposición es someter un elemento fotosensible a la exposición de la luz, ¿cierto? Y que pase por el sensor de la cámara a través de la luz ambiente. Entonces, la exposición se mide con el fotómetro de la cámara, que es el que nos mide esa luz que va entrando, ¿sí? Y con la apertura del diafragma, pues determinamos la cantidad de luz que vamos a dejar pasar al sensor. Y ustedes pueden verlo acá. Entonces, aquí está la luz, este es el lente objetivo, aquí está la apertura del diafragma, que yo miro si la agrando, la chico, el obturador para tomar la fotografía, y aquí está el sensor de la imagen de la cámara, ¿cierto? Y mira, aquí vemos cómo nos queda el diafragma cuando va a ingresar más luz, ¿sí? Un F.2.8, un F8 y un F32. Miren, entre más pequeñito esté el círculo, se ve todo más nítido. Entonces, la exposición es como esa puerta abierta, ¿sí? Es la velocidad rápida, ¿sí? Por ejemplo, 1/1000 segundos. Entonces la puerta se abre y se cierra tan rápido que congela el tiempo. Entonces, ¿para qué sirve? Para tomarle una foto, por ejemplo, a un perro corriendo, a un auto de carreras, a una gota cayendo y que todo esto salga pues perfecto, sin borrones, ¿cierto? Y una puerta abierta un buen rato, estamos hablando, por ejemplo, de una velocidad baja, como de 2 o 3 segundos, entonces la puerta queda abierta mucho tiempo, entonces todo lo que se mueva mientras la puerta está abierta, como que deja un rastro. Entonces, ¿para qué sirve? Pues para tomar fotos de noche, porque da el tiempo entre la luz, ¿cierto? Entonces, al hacer que va girando, moviéndose por un auto moviéndose, pues el reflejo de la luz va quedando como un destello. Em, Vamos a hablar ahora de los elementos que intervienen en una exposición. Cuando nosotros hablamos de una exposición correcta, es cuando se toma la cantidad de luz adecuada
para que la toma quede correcta, ¿cierto? Y estamos viendo acá una fotografía y vemos que el sensor captura toda la información, ¿sí? Del histograma, las sombras, las zonas muy oscuras, hasta las luces, el brillo, digamos que la foto queda perfecta. Cuando hablamos de una exposición, de una subexposición, es cuando se percibe que se presenta ausencia de luz. Nos queda la foto como un poco oscura, ¿cierto? Y aquí lo podemos ver. Entonces, estamos perdiendo como la información en píxeles, como más oscura, se incrementa entonces el procesado. Y cuando hablamos de una sobreexposición, ¿cierto? Es cuando se da el momento de que la cantidad de luz que absorbió el lente es mayor. Entonces ya nos queda al revés, la imagen nos va a quedar con una cantidad de luz y con un aspecto muy claro, ¿cierto? Entonces digamos que en otras palabras, a manera de ejemplo, una exposición correcta, hablando, por ejemplo, de un vaso de agua, ¿sí? ¿Cómo llenar ese vaso de agua? Digamos que una exposición correcta es cuando llenamos el vaso con la cantidad justa de agua, ni mucha ni poca, ¿cierto? En la foto es igual, cuando entra la cantidad perfecta de luz para que la imagen se vea tal como nosotros la estamos viendo en nuestros ojos. Cuando hablamos en una subexposición es cuando le echamos en el ejercicio, en el ejemplo del vaso de agua, poca agua al vaso. Entonces, en la foto, cuando entra muy poca luz, pues la imagen se ve oscura como si tuviera una sombra. Y cuando hablamos de sobreexposición, es cuando le echamos demasiada agua al vaso y se derrama, ¿cierto? Entonces, en fotografía es cuando entra demasiada luz y la imagen se ve casi clara, blanca, como si le diera mucho el sol, ¿cierto? Entonces, vamos con la apertura del diafragma. Esa apertura del diafragma del objetivo, ¿sí? El objetivo es ese lente largo que tiene la cámara delante, ¿cierto? Que determina cuánta luz pasa a través del lente del sensor. Entonces, digamos que por esta razón, la exposición, la apertura están completamente ligadas. Se usa una apertura amplia. Si usamos una apertura amplia, el objetivo permitirá que entre más luz a la cámara y la imagen pues estará más expuesta. Y por el contrario, si cerramos la apertura, bloqueamos la cantidad de luz que pasa a través del lente, pues la imagen nos saldrá más oscura, ¿cierto? Y nosotros lo podemos ver acá, entonces, cómo está la apertura del diafragma. Cuando hablamos de un F14, de un F20, miren la apertura del diafragma, aquí todavía vemos cuando se va cerrando, ¿cierto? 5.6, F8.0, F11, F16, entonces vamos cerrando nosotros esa apertura del diafragma. Mm, digamos que si estamos al aire libre, con el sol de mediodía, entonces digamos que como que hay demasiada luz natural, ¿cierto? Y vamos a dejar la puerta abierta un rato, ¿sí? Y necesita que ese agujero esté casi completo. Entonces digamos que el número ideal para el diafragma tendría que ser 11 o 16. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, el agujero vuelve a la rendija muy pequeña, ¿cierto? La chica, ¿sí? Estamos hablando del diafragma, y la luz entra muy lento en la fotografía y no saldrá ni blanca ni borrosa, ¿sí? Por el contrario, si estamos en la sombra, en una habitación iluminada media luz, no hay tanto sol, ¿cierto? Necesitamos cerrar el agujero al extremo. Entonces, digamos que un número ideal para el diafragma sería un F.5, 5.6 o un F8 punto. Entonces, ¿qué pasa? Es un punto medio perfecto porque entra la luz justo para que la foto nos quede clara. Si estamos de noche en un lugar oscuro donde hay poca luz, entonces tenemos que tener cuidado porque si cerramos el diafragma mucho, pues la foto saldrá completamente negra. Entonces, digamos que el ideal sería dejarlo en 4, ¿cierto? Para que la foto no nos quede oscura. Em, para mirar estos efectos de pronto en los teléfonos Android, es abrir la cámara, buscar esa barra donde cambiamos de modo donde dice foto, retrato o video, ¿cierto? Y deslizamos hacia la derecha y tocamos esa opción que dice Pro.
o en algunos teléfonos se llama manual, o en otros se dice el botón del Max, ¿sí? Una vez entremos a ese modo Pro, vamos a ver que aparecen unas letras nuevas en la pantalla. Entonces vamos a buscar ese botón que dice textualmente ISO y que suele estar acompañado con los números 100, 200, 400 u 800. Entonces, ¿cómo usarlo? Pues poner el ISO en 100 o en 50, o sea, un ISO bajo, ¿sí? Si hay mucha luz del sol y si estamos usando un tiempo de exposición largo, pues esto hace que la fotografía nos salga limpia, que nos salga nítida, eh, sin luces exageradas. Cuando subimos el ISO a un 800 o a 1600, que es alto, entonces eso solamente lo podemos hacer si estamos en un sitio oscuro, ¿cierto? Entonces, debemos tener cuidado porque si lo subimos mucho, pues nos va a salir puntos granulados, ¿cierto? Entonces, digamos que la foto nos queda como granulada. Digamos que aquí encontramos los elementos que se van a manejar tanto en la cámara como para una buena fotografía. Estamos hablando de la apertura del diafragma, ¿cierto? Entonces ya lo dijimos que es imaginarnos que existe una ventana por donde entra la luz, que si abrimos mucho, pues la luz entra mucha luz y si la cerramos, pues entra poco, ¿no? Entonces que hay que optar por tomar una apertura del diafragma como base, ¿cierto? Para una exposición, para una buena exposición y que esto generará un paso de luz para que evitar que la imagen nos quede sobreexpuesta, perdón. Entonces se debe reducir el tiempo de la velocidad de obturación y de la sensibilidad del ISO. El tiempo de exposición de velocidad y obturación. Entonces, es cuánto tiempo nosotros vamos a dejar abierto esa ventana, ¿cierto? Cuánto tiempo va a durar tomando la fotografía. Entonces, si la dejamos abierta mucho tiempo, pues entra mucha luz, ¿cierto? Si la cerramos rápido, pues entra poco. Entonces, si tomamos como base ese tiempo de la exposición, ¿sí? Se debe realizar de manera correcta y se debe reducir la apertura del diafragma y también la sensibilidad del ISO para que la fotografía me quede pues como queremos que es correctamente expuesta. Mm, el medidor de la luz. Vamos todavía. El medidor de la luz es como ese sensor, ¿cierto? Que tiene la cámara y que mide cuánta luz hay en el lugar donde nosotros vamos a tomar la foto. Entonces, digamos que ese medidor nos dice, aquí hay mucha luz o aquí hay poca luz. ¿Cierto? Entonces, cuando hablamos del diafragma, ¿sí? Entonces es esa ventana dentro del lente, entonces ya sabemos que podemos abrirla o cerrarla para el paso de la luz. Entonces, cuando hablamos de la velocidad de la obturación, es ese tiempo en que la ventana del diafragma queda abierta. Igual, si dejamos el tiempo abierto, mucho tiempo, pues entra mucha luz. Si la cerramos rápido, pues va a entrar poca luz. Cuando hablamos de del ISO, es esa sensibilidad de la hoja en la cámara de la luz. Entonces, si subimos el ISO, la hoja se vuelve más sensible y necesitamos menos luz, ¿sí? Si lo bajamos, pues entonces vamos a necesitar un poco más de luz. Entonces, mire, el medidor nos dice la luz, qué tanta luz hay en el sitio donde vamos a tomar la foto. El diafragma y la velocidad de obturación controlan la cantidad de luz que va a entrar al sensor de la cámara y el ISO controla la luz que necesita el sensor. Digamos que estos son los elementos que intervienen en una buena exposición. Entonces, la mayoría de las cámaras modernas tienen un botón para cambiar la velocidad de obturación. Entonces, y suele estar aquí en la parte derecha, ¿cierto? En la parte trasera, ¿sí? Y al mover la rueda, pues va a disminuir o va a aumentar el tiempo de la exposición que nosotros necesitamos para hacer la toma de acuerdo al escenario que nosotros tengamos. Entonces, cuando hablamos de esa sensibilidad del ISO en la cámara, entonces es esa exposición final de la imagen, ¿cierto? El ISO está completamente relacionado. El motivo es que el ISO aumenta de forma artificial la exposición de la imagen que haya sido capturada a través de la apertura y de la velocidad de obturación. Entonces,
el ISO en la sensibilidad de la cámara es la luz. Entonces, imaginen que sus ojos se pueden adaptar a diferentes niveles de oscuridad. Cuando nosotros entramos a un lugar muy iluminado, los ojos como que se nos cierran, ¿cierto? O sea, como que son muy sensibles y nosotros como que los apagamos, ¿cierto? Y en la oscuridad, por el contrario, los ojos se vuelven más sensibles para ver todo, como que los agrandamos. Entonces, digamos que el ISO funciona igual. Un ISO bajo de 100 o 200 se usa para ambientes con mucha luz. Entonces, para un día soleado, ¿sí? La imagen tendrá menos ruido, o sea, no nos va a quedar con esos punticos granulientos, ¿cierto? Sino el ISO es perfecto, de 100 y 200. Mm, Cuando hablamos de un ISO alto, digamos de un 1600 o 3200, lo usamos para ambientes de poca luz, como en la noche, ¿cierto? La imagen más brillante es más brillante, pero tenemos que tener cuidado cuando estemos tomando la fotografía, porque estos ISOs altos lo que hacen es que si no, si lo subimos mucho, nos van a quedar la fotografía como pixelada, como con punticos. Y aquí tenemos, por ejemplo, el ejercicio. Entonces, un ISO 100. ¿Sí? Vemos la fotografía un poco oscura, un ISO 200, ¿cierto? Un ISO 400, un ISO 800, y aquí llegamos a un ISO 3200. Entonces, cuanto más alto sea el ISO, pues más luz va a llegar, ¿sí? Pero entonces tenemos que tener cuidado con, al subirlo, que no nos quede la fotografía granulenta. El exposímetro, ese es el encargado, ya lo decíamos, de medir esa luz que necesita el sensor para lograr que la toma sea correcta, ¿cierto? Entonces, esa velocidad de obturación. Entonces, eh, si está subexpuesto, mire, siempre debería estar centrada, ¿cierto? Entonces, si el valor de la exposición está en cero, ¿cierto? Muestra que la imagen, o sea, está por debajo de cero, perdón, entonces nos muestra que la imagen está subexpuesta, tenemos poca luz. Si el valor de la exposición, ¿sí?, está en cero, es una exposición correcta. Pero si el valor de exposición está mayor que cero, entonces estoy diciendo que le estoy colocando mucha luz y la fotografía me va a quedar muy clara, muy blanca. Bueno, llegamos al sensor. Entonces, ese es uno de los, digamos que elementos quizás más importantes de la cámara, más delicados. Y está compuesto este sensor por millones de semiconductores que convierten la imagen óptica capturada a través del objetivo en señales digitales que son interpretadas para crear una imagen, ¿sí? El tamaño del sensor pues influye en la calidad de la imagen y en esa posibilidad de ampliar las fotografías que nosotros obtenemos a través de la cámara. Digamos que este sensor se encuentra compuesto por una infinidad de microcircuitos electrónicos llamados fotodiodos, ¿sí?, que reaccionan a la luz y que se reciben por medio del lente de la cámara, ¿cierto? Entonces, hablamos de esa tecnología que puede tener el sensor, ¿cierto? Entonces, digamos que los sensores se pueden dividir en diversos tipos, los cuales pueden ser el CCD, el CCD, el RGBE, el CMOS y Foveon, Foveon X. Entonces, estos son tipos de sensores de imagen y que son componentes cruciales en las cámaras digitales y en dispositivos de captura de imágenes, puede ser también en los celulares, ¿cierto? Eh, Cuando hablamos del CCD, que es un dispositivo de carga acoplada, digamos que fue una de las primeras tecnologías de los sensores de imagen. Ofrece pues una calidad de imagen y una buena sensibilidad de luz y tiende más a consumir energía que de pronto un sensor CMOS. Cuando hablamos de un sensor CCD, digamos que es una variante desarrollada por Fujifilm y que está diseñada para mejorar la sensibilidad de la luz. Cuando hablamos del CCD RGBE, digamos que también es otra variación de ese CCD, ¿sí?, pero que utiliza un filtro de color RGBE, que es rojo, verde, azul y esmeralda, en lugar de tener el filtro tradicional que es el RGB.
Digamos que con esto busca mejorar una reproducción de color. Cuando hablamos del CMOS, es un semiconductor de óxido metálico complementario. Ese CMOS tiene una tecnología de sensor de imagen muy utilizada en la actualidad. Digamos que consume menos energía que los otros sensores y se ha mejorado significativamente la imagen y la calidad a la hora, pues que compite incluso y supera los SD en muchos aspectos, el CMOS. Cuando hablamos del Foveon X, es una tecnología de sensor única que captura tres colores primarios, los tres colores primarios. Entonces, en cada píxel, en lugar de utilizar filtro. Entonces, esto como que le da mayor nitidez y precisión al color. Entonces, podemos decir que, pues, estos son los sensores que permiten que las cámaras digitales vean y capturen la luz para formar una imagen. ¿Sí? Entonces, para que nosotros tengamos en cuenta ese sensor, cómo está compuesto. Vamos ahora a ver los objetivos, ¿sí? Que tiene una cámara. Algunas veces los vemos más grandes, más pequeños, más largos, más anchos, ¿cierto? Entonces, digamos que el objetivo se compone por uno o varios elementos de forma convexa eh, y ¿qué hace? Proyecta los rayos del sol, entran por acá, de la entrada, ¿cierto? Y pasa por todo el objetivo hasta llegar a la cámara, ¿cierto? Entonces, y ahí esto le traduce al sensor que acabamos de ver que tiene la cámara. Digamos que cuáles son las características de este objetivo. Tienen características, por ejemplo, de distancia focal máxima y mínima, tienen una apertura también de diafragma máxima y mínima, tienen un estabilizador de imagen, tienen un enfoque, un anillo de enfoque, un anillo de ajuste al zoom, y que existen muchos tipos de objetivos, entre ellos, pues digamos que los más conocidos son los que les voy a nombrar acá. Eh, Aquí en este cuadro ustedes van a poder ver que el objetivo es este y que aquí, de acuerdo al objetivo, tiene ciertas características. Cuando yo hablo de un objetivo ojo de pez, digamos que nos proporciona un campo de visión de 180 grados. Este es el ángulo de visión, o sea, es como si usted hiciera el ejercicio de poner una mano mirando hacia su lado derecho y la otra hacia su lado izquierdo, o sea, como están nuestros oídos, nuestras orejas. Entonces, si usted extiende las manos a los lados, eso es un 180 grados. Entonces, ese es lo que puede abarcar un lente ojo de pez cuando va a tomar una fotografía. Entonces, con una visión de 180 grados, ¿cierto? Dando un efecto que distorsiona la imagen. Y podemos decir em, que su ángulo de visión es de 180, pero su distancia focal es corta, es de 8 milímetros, mire, no va más allá. Pero entonces, digamos que la ventaja es ese ángulo de visión. Cuando hablamos del gran angular, ¿sí? Es como si las mismas manos que tuviéramos abiertas en 180 grados, las cerráramos un poquitico, las cerráramos. Entonces, digamos que estos son nuestros brazos, mire, entonces aquí las cerramos un poco. Entonces, el lente gran angular es un tipo que abarca un campo visual más pequeño, ¿cierto? Es utilizado, muy utilizado en fotografías de paisajes, en fotografías panorámicas, en fotografía urbana, y su campo visual es de 110 a 60 grados su ángulo. Entonces, mire, ya viene más pequeño, si ya no es de 180, ¿cierto? Y ya digamos que la distancia focal se alarga, ya no es tan corta como de 8 milímetros, sino va de 8 en adelante a 25 milímetros, ya me permite ver un poco más allá. Eh, el estándar. El estándar también tiene una distancia de 25 a 65 milímetros, mire, ya es más larga que el gran angular. ¿Y qué pasa con su ángulo de visión? Se cierra un poco, entonces va de 60 a 25 grados. ¿M? Los teleobjetivos. Este tipo de teleobjetivos posee una distancia focal muy alta y aquí los vamos a ver. Aquí tiene un teleobjetivo corto que tiene una distancia focal de 25 a 15 grados, una distancia focal de 65 a 110 grados, perdón, 110 milímetros, pero su distancia focal, su ángulo de visión se va cortando. Ya no es de 180, mire, vamos a de 25 a 15 grados.
¿sí? Y así sucesivamente, por ejemplo, con un teleobjetivo, ya su distancia focal va más larga, de 100 a 160, pero ¿qué pasa con su ángulo de visión? Se cierra de 15 a 10 y tenemos esos super teleobjetivos que a veces son mucho más grandes que la misma cámara, ¿cierto? Y que tiene pues una distancia focal de 160 a 600 milímetros, ¿sí? Pero ya su ángulo focal ya es muy reducido, de 10 a 2 grados, ¿cierto? Digamos que nos permiten acercarnos a lo que nosotros queremos fotografiar y que se encuentra a gran distancia. Se utiliza mucho para tomas de eventos deportivos o tomas de avistamiento de aves o para tomarle fotografías a la luna, ¿cierto? Entonces, esas son como las diferencias que podemos tener nosotros con los diferentes teleobjetivos. Por eso vamos a encontrar unos más grandes que tienen mucho más costo que la misma cámara, ¿cierto? Entonces, y que son obviamente de mucho cuidado y que son para trabajar ya la fotografía profesional. Y aquí podemos ver cómo nos quedan las fotografías de acuerdo a los teleobjetivos o a los objetivos que nosotros tenemos. Acuérdense del ojo de pez, entonces voy a volver un momentico atrás. Es este de 180 grados que decimos que nos distorsiona un poco la imagen. Entonces, mire, como que toma la fotografía de todo, pero entonces como que me quedan los árboles como redondos, ¿cierto? Eh, el gran angular, entonces, mire la fotografía del gran angular, ¿cierto? Muy utilizada en panorámicas, fotografía urbana, y una fotografía normal. Y la fotografía con el lente gran angular ya me abarca más. Mm, Entonces, los fijos, ¿sí? Entonces, y mire la diferencia, la misma fotografía tomada con un lente gran angular, ¿cierto? Que me acerca todo, y un teleobjetivo en el mismo puente, cómo cambia. Entonces, son como las diferentes opciones que nos dan los teleobjetivos para hacer de nuestras fotografías algo dinámico. Cuando hablamos de objetivos macro, ¿sí? Digamos que este tipo de objetivo nos permite realizar fotografías a muy corta distancia, ¿sí? Del objeto, permitiendo capturar como con gran calidad lo que nosotros queremos. En este caso, pues estamos fotografiando la abeja como con todas sus características, ¿cierto? Entonces, ese es como uno de las bondades que tiene este lente macro. Eh, Vamos a mirar así las partes que tiene un objetivo, entendiendo esto como el lente o el objetivo, ¿cierto? Digamos que tiene un sistema de enfoque ultra sónico. Es una tecnología utilizada en objetivos de cámaras fotográficas y que nos permite lograr un enfoque automático, digamos que más preciso, más rápido y silencioso. Es un tipo de motor que utiliza unas vibraciones ultrasónicas para mover como los elementos del lente dentro del objetivo cuando lo estoy girando. Entonces, digamos que esto permite que este enfoque automático se realice de manera más rápida y suave, pues en comparación con los motores tradicionales que pueda tener un lente. ¿Cómo funciona? Pues entonces ese motor ultrasónico genera vibraciones de alta frecuencia que hacen girar el anillo, ¿sí? Dentro del objetivo. Entonces, este movimiento giratorio desplaza los lentes, ¿sí? Y ajusta el enfoque, ¿no? El diafragma es ese sistema de aspas que regula la cantidad de luz que entra y sale de la cámara, ¿sí? La distancia focal, la tenemos. Entonces, son anillos que uno puede ir cambiando, ir girando, ¿cierto? Y que me le van a dar como la nitidez a la cámara, ¿sí? Y al sensor de la cámara. En términos más simples, esa distancia focal también nos permite cuánto nos podemos acercar o alejar del teleobjetivo. El estabilizador de imagen. Digamos que es una tecnología que nos permite reducir o eliminar el efecto o los movimientos involuntarios de la cámara, ¿cierto? Cuando vamos a tomar una fotografía, cuando vamos a grabar un video. Esto resulta pues que las imágenes nos queden más nítidas, más suaves y también en situaciones de poca luz. Entonces, ¿qué hace el estabilizador de imagen? Compensa el movimiento de la cámara para evitar que una foto pues se vea borrosa.
Entonces, digamos que permite tomar fotografías con velocidades de obturación más lentas sin que la imagen pues quede afectada por el movimiento. El enfoque. Enfocar es algo que se vea claro en una fotografía, ¿sí? Entonces, lo que no está enfocado, pues se va a ver borroso, ¿cierto? Entonces, el enfoque consiste en permitir que la atención se centre solamente en el objeto principal, dejando de lado lo que lo rodea. Entonces, esto se ve aquí reflejado en la fotografía, por ejemplo, en esta margarita, en esta flor, que vemos que estamos enfocando solamente la flor y el fondo lo vemos borroso, ¿cierto? Entonces hablamos de los diferentes modos de enfoque que los encontramos en la cámara que nosotros los podemos ir colocando. El one shot, entonces digamos que permite que la cámara enfoque automáticamente el sujeto o el objeto que nosotros vamos a tomar, ¿cierto? Y bloquea el enfoque. Entonces es útil para los objetos que nosotros vamos a fotografiar o sujetos estáticos. Entonces, ¿cómo funciona? Entonces, la cámara enfoca al sujeto y cuando presionamos el botón del disparo queda hasta la mitad. Y una vez el sujeto esté enfocado, el enfoque se bloquea, ¿cierto? Entonces ahí ya podemos tomar la fotografía. ¿Cuándo es perfecto para usarlo? Pues para fotografías de retratos, de paisajes o de objetos estáticos. Entonces enfoca y se queda quieto. El enfoque manual. Entonces, se encuentra presente en las cámaras reflex, ¿sí? Únicamente en las cámaras de reflex. En este caso, el fotógrafo es el que se encarga de ajustar el objetivo, pues para lograr que el enfoque que quiere, ¿cierto? Entonces, como su nombre lo dice, es manual. Entonces, cada uno como fotógrafo giramos el anillo del enfoque, ¿cierto? En manual, ¿cierto? Y buscamos ajustar la nitidez de la fotografía que nosotros queremos. Entonces, digamos que ahí no hay intervención automática de la cámara. ¿Cuándo usarlo? Pues cuando necesitemos tener un control muy preciso del enfoque, en situaciones, por ejemplo, de poca luz, donde el enfoque automático a veces falla, ¿cierto? Entonces, digamos que para la fotografía macro o cuando se trabajan con objetivos antiguos, es bueno usar este modo de enfoque manual. El enfoque automático. Entonces, pues como su nombre lo dice, se encuentra también presente en todo tipo de cámaras. Lo que hace es que el ajuste lo hace automáticamente la cámara. Entonces, ¿cómo funciona? Es ponerle a la cámara o decirle qué debe enfocar, ¿sí? Es el modo más fácil y común de usar. Entonces, se usa para situaciones cotidianas, donde no necesitamos como tener un control de enfoque muy específico y en casi todas las situaciones ¿sí? que requieran tomar una fotografía y que el enfoque automático nos va a dar lo que nosotros necesitemos para una buena toma. Entonces, digamos que el enfoque automático, la cámara enfoca por nosotros. Ella hace el ejercicio. El acervo o AFC, entonces es un enfoque continuo. Eh, Digamos que funciona, la cámara sigue enfocando al sujeto mientras mantengo presionado el botón de disparo hasta la mitad. También es ideal para tomar fotografías de sujetos en movimiento. Entonces, ¿cómo usarlo? Pues para fotografiar deportes, animales en movimiento, niños jugando. Entonces, la cámara me permite enfocar los sujetos en movimiento y ir teniendo el disparador pulsado a la mitad para poder tomar la fotografía y que no me quede corrido. Entonces, enfoca y sigue el movimiento mientras el objeto o el sujeto se mueve. Em, bueno, ahora pasamos a otro tema que es la composición en fotografía, que es básicamente la composición se refiere a poner en el lugar de una manera como más equilibrada y atractiva nuestras fotografías, ¿cierto? Ustedes pueden ver un paisaje y ustedes determinan dónde va a quedar o qué es lo que yo quiero representar de esa fotografía, qué es lo que quiero exaltar, qué es lo que quiero que se vea, ¿cierto? Entonces, es identificar y colocar esos elementos dentro de una imagen, pero de una manera equilibrada y sobre todo que sea atractiva. Entonces, para ello, pues tenemos varias reglas. Una de ellas es la regla de los tercios.
Entonces, esta regla divide la imagen en 9 partes iguales, utilizando 2 líneas horizontales y 2 líneas verticales, ¿cierto? Imaginarias y paralelas, y algunos celulares también las tienen. Se le puede dar la cuadrícula y ahí le sale para que usted se guíe, ¿cierto? Entonces, la idea es que debo hacer uso de estos puntos de intersección de las líneas para poner los objetos en la escena, ¿cierto? Que lo que yo quiero no es que todo me quede centrado, sino que estos puntos sean ese punto de referencia de lo que yo quiero tomar en una fotografía, que es lo que quiero resaltar. Y aquí también lo podemos ver. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo más importante para mí en una fotografía? ¿Sí? Equilibrada. Entonces, una parte acá, acá otra parte, ¿cierto? Entonces, es tener en cuenta esa cuadrícula que nos va a guiar para tomar las fotos. La ley de la mirada, ¿sí? Entonces, es donde el protagonista debe generar un espacio hacia la parte de adelante o a donde dirige la mirada. Entonces, por ejemplo, en este caso, los protagonistas son estos motociclistas que están dirigiendo su mirada como hacia el fondo, ¿cierto? Entonces, una fotografía también debe como mostrar alguna sensación, y esa sensación es como aquí de eh, qué será lo que están viendo, ¿cierto? Como que me deja ese inquietud hacia dónde están dirigiendo su mirada. Entonces es una buena técnica para tenerla en cuenta. La ley de las líneas, ¿sí? Entonces, mire, la ley de las líneas es una técnica utilizada dentro de la imagen para guiar la mirada del espectador, ¿cierto? Entonces, de pronto como que nos da la opción de mirar, de llevar la línea a donde va. Entonces, estas líneas pueden ser rectas, curvas, diagonales, zigzagantes. Entonces, y hacen de una fotografía algo bonito, algo llamativo. ¿M? Los elementos de repetición. Es una técnica que se enfoca en usar patrones que se repiten. Entonces, mira acá este. Este es un edificio, ¿cierto? Entonces, es una fotografía tomada estéticamente para mostrar, por ejemplo, esos modos de repetición, ¿cierto? Entonces, formas, colores, líneas, texturas, y buscan crear como una sensación de coherencia, de armonía visual, de que la foto me quede bonita. Mm, la ley de las curvas también es un elemento muy común en la fotografía, ya que se relaciona con el movimiento, ¿cierto? Y atrae la mirada de las personas que lo observan. También como que queda la inquietud que quedará allá atrás, que sigue, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotros debemos dejar, sensaciones y emociones a través de las fotografías que nosotros vayamos a tomar. También tenemos que tener en cuenta los planos, ¿sí? No es lo mismo tomar un plano a una persona completa o tomarle solamente a su cara. Entonces, tenemos que jugar con esos planos. Entonces, cuando hablamos de un plano panorámico, podemos decir que se utiliza para captar todo lo que nuestros ojos ven si estamos tomando una foto panorámica, y ustedes lo pueden ver que aquí vemos como el mar, vemos las nubes, vemos los arbustos y vemos parte de tierra acá, ¿cierto? Entonces no tiene ningún recorte en la foto, ¿sí? Abarca todo el espacio de la fotografía. Ese es el plano panorámico. Vamos a un plano general, que a veces los confundimos el plano general con el panorámico. El plano general, entonces, en un encuadre, en una fotografía como esta, es lo que me permite, si estoy tomando una fotografía a un sujeto, entonces en este caso al niño, que el niño me quede completo, de los pies a la cabeza, ¿cierto? Eso es un plano general. Si estoy tomando en la foto un jarrón, que sea completo, no medio jarrón. Cuando hablamos del plano americano, digamos que este plano americano como que tiene sus orígenes por allá en las películas del medio oeste americanas. ¿Y en qué consiste? En tomarle fotografías a las personas de las rodillas hacia arriba. Es un plano americano. ¿Y qué permite la fotografía? Que puedo poner 1, 2, 3, 4 y hasta 5 sujetos en una fotografía, ¿cierto? Entonces, es muy conocido, y a veces también pues lo podemos utilizar. Es muy interesante realizar ese plano panorámico. Vamos ahora con el plano medio. El plano medio
es el que nos permite capturar a una persona de la cintura hacia arriba, ¿sí? Comúnmente utilizado, pues también podemos tomarle fotografías a varias personas en ese mismo plano, ¿cierto? Igual que el americano. Y el primer plano es el que nos permite destacar los gestos en una persona, ¿cierto? Su boca, como la actitud que tiene, ¿sí? Y normalmente si estamos tomando una fotografía a una persona, de los hombros hacia arriba. ¿M? Ese es un primer plano. Y hay un plano muy bonito que es el plano detalle, ¿cierto? Que es muy conocido en la fotografía y que captura como sensación, ¿cierto? Entonces yo con esta fotografía que estoy transmitiendo, tristeza, alegría, dolor, ¿sí? Entonces, ese plano detalle que significa algo, ya no es las cejas, no es la nariz, no es la boca, es un plano detalle, solamente una cosa de esa fotografía, un solo objeto. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta a la hora de tomar las fotografías. Hasta aquí llega esta segunda sesión. No sé si haya alguna pregunta. Adriana, vale. No, hasta el momento todo muy, muy claro, la verdad. Buenos Bueno, han días, primero podido, que todo. buenos días, bienvenida. ¿Han podido presentar la primera actividad? Yo ya las tengo en desarrollo. Me falta el último punto que es el... Mentira, me faltan los dos últimos puntos, que es el de el del proyecto universitario y el otro de la toma No, de no, no, fotos. no, no no se compliquen tanto. Espérate, ya voy a dejar acá de grabar. Ah, bueno, ejemplo. Recuerden que en una o en dos hojas pueden poner la cámara. La idea es que ustedes escojan, por ejemplo, si es la cámara compacta, para qué proyecto me sirve y por qué. Porque a veces alguien me pone, a veces la gente me pone, no, y con la cámara reflex puedo tomar los tres. Sí, puede tomar las tres fotografías, pero la idea es que usted haga el ejercicio. ¿Por qué sería bueno cargar una cámara compacta y para qué objetivo? ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, no se compliquen de que tiene que ser 20 hojas. Necesito algo que yo vea que entiende, que están entendiendo lo que están haciendo. En dos hojitas, en una hoja está bien. ¿Listo? Ok, vale, vale. Bueno, entonces que tengan feliz día y entonces espero sus evidencias. Listo, vale, que tenga muy buenos días.